me siento, y no es floro, Alberto Derancén, buenos días, yo salgo a la calle en campaña y es incomodísimo, pues se me acerca todo el mundo, me saludan en los restaurantes, en los cafés, ya soy interesante, soy inteligente, soy flaco, ¿no es cierto? Porque todo el mundo quiere hablar, además quiere hablar en la buena, ¿no es cierto? Nunca quieren hablar en la mala. De tal manera que yo agradezco, como siempre, a Alberto Derancén, vencer el tráfico. Él, entiendo, como parlamentario andino, tiene un helicóptero a su disposición para poder llegar al programa. Muy buenos días, Alberto. Buenos días, Philip. ¿Qué tal? Tu opinión importa. Por si acaso, en Estados Unidos, en algunos estados, valga la redundancia, porque Estados Unidos es un país que tiene varios estados y por eso los Estados Unidos de América hacen una nación entera. Habían estados en donde había una norma en que decía que por tu apariencia, o sea, si tú parecías, pues, Batters, no, este es latino, ¿no? Derancén, no, este gordito no es de acá, ¿no? Por tu apariencia te agarraban en la calle, te pedían papeles, y si no tenías papeles te subían a un busing, del busing te mandaban a la cana, y de la cana a los 2 días a un avión y te mandaban a tu país de origen. Esa es la ley de Alabama. De Alabama. ¿Cuál es la situación actual, el día de hoy, de los migrantes? Porque los parlamentarios andinos, Hildebrando Tapia, Rafael Rey, Alberto Derancén, Hilaria Supe y Javier Reate saludaron, que hemos estado hablando ahorita de Javier Reate, que el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica haya aprobado ayer jueves, es decir, la semana pasada, con 68 votos a favor y 32 en contra, es decir, una tercera parte importante, el proyecto de reforma migratoria que permitirá a 11 millones de irregulares, antes se les llamaba ilegales, entre ellos un promedio de 500.000 de peruanos. Así es. 500.000, multiplícalo por 5, que tienen papá, mamá, tío, primo y que mandan plata acá todos los meses, salgan de las sombras. Se nos explica acá el profesor Derancén. Bueno, esa es una propuesta que hubo, o que la planteó el propio presidente Obama, y que tiene que ver con la nueva realidad política en Estados Unidos y el peso creciente que tienen los migrantes en Estados Unidos al momento de votar. ¿No es cierto? Más allá de los problemas que generan los llamados irregulares, pero para que tengas tú una idea, ¿no? El Partido Demócrata sacó entre el 60 o 70 y hasta más por ciento de sus votos en el segmento hispánico, o de los llamados hispanos. Sacó el más del 80% de los sectores llamados negros, ¿no? Entonces, por lo tanto, el peso juega mucho al momento de las elecciones y ha obligado, desde el punto de vista del Partido Republicano, a aceptar una ley de migraciones. En el caso del Senado es una ley bipartidista. O sea, las leyes en Estados Unidos, para que tengan mucho éxito, tienen que ser bipartidistas. Porque somos dos partidos. Que es un país de republicanos y demócratas. Bipartidistas. O sea, hay a nivel local, pero realmente lo básico, la gran mayoría. ¿Qué peso tienen en nuestra economía esos 500.000 peruanos que están allá? ¿Cuánta plata mandan? ¿Por qué es tan importante? Yo lo multiplico por 5 siempre todo. Al taxista lo multiplico por 5, porque Derancén no está solo en el mundo. Tendrá esposa, tendrá hijo, tendrá hermano, tendrá ahijado y entenado. O sea, lo que pasa con Derancén no es que tú eres una persona pues sola en el mundo, ¿no? Fíjate, antes es un comercial, ¿no? Y el día lunes de la semana pasada se presentó en la Cancillería una encuesta que se ha hecho a 12.000 peruanos en el exterior. Ajá. Que ha hecho el INEI, con la ayuda del INEI. Donde tienes la más acabada información de cuál es el panorama de los peruanos en el exterior. Ya sabemos que somos más de 3,5 millones. Ya sabemos que más del 3,5 millones. Sí. O sea, 500.000 de peruanos están en Estados Unidos. Dice 3,5 millones. Más o menos. No, hay 1 millón en Estados Unidos. 1 millón. 1 millón aproximadamente. Caramba, pero ilegales, o sea, llamados irregulares, la mitad. 500 millones, sí. Por ejemplo, más del 50% que los que se van son profesionales. Ajá. ¿No? Los que se van son por razones laborales, o sea, claro, bajo sueldo, desempleo, claro. Y los que ganan menos son los que emigran a los países de América del Sur. Los que ganan más son los que migran a Japón, por ejemplo. 8 de la mañana con 14, 222-0575, 222-0580, 222-0711. Yo insto a los peruanos que nos están escuchando en este momento, en Nueva York, en Miami, en California, ¿no? En Texas, en Maryland, en Virginia, hay mucho peruano que nos llame para que converse con el parlamento, con el parlamentario andino Alberto Derancén, para que nos explique cómo vas a pasar de ser ilegal a ser irregular y de ser irregular a tener un papel que te permita trabajar como Dios mande y no estar parado en las esquinas. Yo lo acabo de estar en Nueva York y he visto cómo es. Muchos peruanos, hondureños, dominicanos están parados en las esquinas, prestos a ser explotados. Ahora, te doy esto porque sea bueno que venga gente de la Cancillería y explique la encuesta.
Es la primera vez que se tiene una herramienta tan completa de conocimiento de lo que pasa afuera. 8 de la mañana con 15. Vamos a una pausita, Ya. ¿te parece, por favor? Y usted converse con el parlamentario andino que está a su servicio, porque a la hora de la hora es un funcionario que trabaja para usted. Él, Tapia, quien quiera que fuera, hay que recordar siempre que los políticos son empleados públicos, como es en Estados Unidos. El presidente es el principal empleado público. Acá en el Perú el principal empleado público se llama Ollantumala. Y eso no es peyorativo. Ellos trabajan para el Estado y la idea es que ellos le sirvan a la gente como es en este caso. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Quiere decir que todos los ilegales peruanos van a volverse legales en los Estados Unidos? Bueno, algunas precisiones, ¿no? La reforma migratoria ha sido aprobada en el Senado. Ajá. Todavía falta que pase a la Cámara de Representantes o Cámara de Diputados. Ahí es al revés que acá. Antes acá primero era diputados y después senadores. Sí, para que tengan una idea, en la Cámara del Senado se le ha hecho alrededor de 300 modificaciones. Y en la Cámara de Representantes hay más oposición a la reforma migratoria que en el Senado, porque en la Cámara de Representantes está dominada por el Partido Republicano, que tiene un ala extrema que es antimigratoria. Pues. A ver, y para que la gente lo entienda, voy a poner 2 ejemplos. ¿Ya? Y hay un ejemplo que es palmario y que es consecuencia de la campaña anterior. Michelle Obama va a un colegio de Estados Unidos y le ponen unas chiquitas, ¿no es cierto?, en plena campaña. Y ella se pone a conversar con las chiquitas y le pregunta a una chiquita que era peruana. Y la chiquita le levanta la mano y le dice, ¿es verdad que tu esposo, si es presidente, va a votar a mi papi? Claro, que la peruana la hackeó, ¿no es Así cierto? Le puso en jaque y dice, no, vamos a ver. La verdad es que no supo qué hacer. Porque en Estados Unidos, está en un colegio. Cuando tú eres ilegal, vas al colegio y te tienen que recibir y te dan educación. Entonces los americanos dicen, ¿qué tal raza? Viene un hondureño, viene un peruano, tiene educación. Y cuando vas al hospital, igual te atienden, gratis. Entonces tiene un costo social, porque en el colegio en Estados Unidos te dan uniforme, te dan comida. Entonces para los gringos dicen, ¿qué tal raza? Yo que soy un colorado que vive en Idaho, ¿por qué le tengo que bancar el colegio a Batters o a Adriansen? Sí, o sea, sí tienes razón ahí. Lo que pasa es que, fíjate, la mayor cantidad de leyes antimigratorias o antimigrantes, como son la ley de Alabama, la ley de Arizona, la ley de Carolina del Sur, de Georgia, son básicamente leyes promovidas por los republicanos. Entonces todavía falta que la reforma pase a la Cámara de Representantes para que tenga finalmente Tenemos llamadas en espera la hechura final. Para ¿no? conversar con el parlamentario andino Alberto Adriansen sobre la migra en Estados Unidos. Le ruego a Alberto, por favor, ponerse los auriculares porque la gente va a querer conversar con él. Aló, buenos días. Aló. Se fue la llamada. 8 de la mañana con 24. Aló, buenos días. Tu opinión importa. Aló, Philip, buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Jaime de San Borja. Sí, Jaime. Philip, hay algo muy interesante que hay que tener en cuenta también. Yo he tenido la oportunidad de conversar con amigos norteamericanos y ellos me han manifestado, me dicen, Jaime, lo que pasa es que acá en Estados Unidos habemos muchos gringos que no nos gusta agacharnos, doblar el lomo, digamos, para trabajar, y bueno, ese tipo de trabajo los hacen los inmigrantes. Por eso que es una fuerza muy importante en la economía norteamericana. Sí. Bueno, yo le cuento la anécdota al señor, ¿no? Que en Estados Unidos, una manera despectiva de llamar a la mano de obra barata, especialmente en los estados con mucha mano de obra intensiva y especialmente agrícola, Alabama, por dar un ejemplo, Idaho, que es la capital, el estado de la papa en Estados Unidos, se le llama despectivamente a los campesinos, a los obreros rednecks, es decir, nuca roja. Y claro, porque trabajan en el campo, trabajan al aire libre y están todo el día agachados, como ha dicho el señor, y tienen la nuca roja. En esos estados, como Arizona, como Alabama, es donde hay mayor resistencia a que llegue la mano de obra barata. Pero una información, ¿no? De los 11 millones y medio que supuestamente podría beneficiar esta reforma migratoria, 6 millones y medio corresponden a mexicanos. Correcto. Medio millón a peruanos y el resto, digamos, el resto del mundo, digamos, ¿no? Claro. Ahora, la gran mayoría trabaja en actividades agrícolas al sur de Estados Unidos. ¿Te acuerdas ese reportaje de los ovejeros de Arizona peruanos? Bueno, yo te cuento que al frente, donde yo vivía, al frente de mi casa, estaba la empresa que contrataba a los ovejeros. ¿En dónde? En Lima, hace muchos años, ¿no? Que era algo muy triste, ¿no? Claro, entonces... Pero aclaro lo siguiente, ¿no? Siempre, Alberto, hay pues leyendas urbanas que la gente dice, vas a trabajar al McDonald's, vas a trabajar al Marriott. No, la cadena McDonald's y la cadena Marriott, que son cadenas inmensas,
Esos sí están pues con la migra en la puerta, donde van a trabajar esa pizzerías chiquitas, a empresas de limpieza chiquitas, que van a hoteles chicos. En muchos centros de belleza hay muchas peruanas que lavan cabeza, que pintan uñas, ¿no es cierto? Porque Estados Unidos es un país de ¿cuánto? ¿400 millones de personas? Entonces ahí está, hay espacio. Los ovejeros, ¿no es cierto?, en Arizona. Es horrible, ¿no? O sea, ¿quién lo va a ir a fiscalizar a la mitad del desierto? Pues nadie. Nadie, ¿no? Si son solos, pues, ¿no? Y comen una porquería y duermen hacinados. Es realmente muy triste. Y se pasan años de años. No, fíjate, ve, yo creo que hay que incorporar a nuestra reflexión a las personas que salen fuera del país, ¿no? Porque la tendencia es esa, digamos, sea cual fuera el motivo, básicamente laboral, pero hay que reincorporarlos a la comunidad peruana. Claro. Entonces, es un tema que si quieres después lo conversamos, pero que es fundamental dentro de nuestro imaginario, o sea, qué es lo que está debatiendo en la práctica en estos momentos en el Congreso, sobre si le damos o no una representación política a los peruanos en el exterior. Mucha gente que vota, en las últimas elecciones ganó primero Keiko, después ganó PPK, es un voto Yo soy grande. uno de los que alienta que se forme, que tengan representantes. Además, hablamos hemos hecho ya el proyecto. En ese momento hablamos de Estados Unidos, que es una lengua que no tenemos nosotros. Hay culturas. Estados Unidos no es un solo país. No es lo mismo vivir en Los Ángeles, donde hay cualquier cantidad de mexicanos, que irte a vivir pues arriba, a Carolina del Norte, irte a vivir a Idaho, donde la situación a Wisconsin. El racismo es mucho más complicado. No es lo mismo vivir en Estados Unidos que irte a vivir a Japón, en donde es complicado el idioma, o vivir en Rusia, o vivir en España, ahora que tiene una crisis tremenda. Entonces, no es fácil. Ahora, lo que tú vas a tener en estos momentos es una crisis por el enfriamiento de la economía norteamericana, ¿no? Estamos hablando de la migra en Estados Unidos, de la migración. Nos puede llamar usted al 222-0575, 222-0580, 222-0711. Insisto en la pregunta, Alberto, o sea, y ahora va a haber una solución, se van a volver estos irregulares, antes llamados ilegales, en legales, pero ahí acabó la cosa, porque en Estados Unidos quieren hacer un muro de Berlín, ¿no? Quieren hacer una línea Maginot. Está hecha más o menos, ¿no? ¿No? Para que no ingresen los mexicanos. Ya, varias cosas. Primero, la regularización o legalización no es automática, ¿no? Se calcula que dura entre 8 a 10 años para comenzar, ¿no? Dos, lo que se sabe, hay requisitos mínimos, antecedentes penales, que haya pagado tus impuestos, hay todo un proceso. El ilegal paga impuestos en Estados Unidos. Sí, claro. Ahora, es una cosa que acá es un absurdo, pero lo que les quiero hacer entender, y yo te rogaría a ti, Alberto, que le expliques a la gente, es que en Estados Unidos hay una conciencia contributiva. O sea, cada americano paga sus impuestos, así no vote. Entonces, él exige que manejen bien su plata. Y si le das colegio, le das desayuno, le das asistencia médica, le das seguridad porque pagas el policía todo al ilegal, ellos dicen, ¿qué tal raza? ¿Por qué yo tengo que pagar este pata que ni siquiera paga impuestos, que quiere ser un fantasma en mi país? Y no le falta razón a los gringos, ¿o no? Bueno, ahí hay un problema que es real. Para que los radioescuchas tengan una idea, en Estados Unidos hay 40 millones de inmigrantes actualmente, ¿no? 40 millones. Una gran mayoría son pues mexicanos y hacen trabajos, como tú llamas, sucios, en fin, o agrícolas. Y tienen hijos que van al colegio o que se enferman y que efectivamente el Estado los 222-0580, tenemos una llamada desde Carolina del Norte, en Estados Unidos. Aló, buenos días. Buenos días, Felipe. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Miguel. Cuéntame, Miguel, ¿cuántos años en Estados Unidos? ¿Eres legal, ilegal o irregular? Bueno, estuve por 7 u 8 años indocumentado. Afortunadamente después pude arreglar mi condición y después de muchos años pude regresar a Perú, pero puedo decir que sí he podido saborear lo que significa ser un inmigrante aquí y ojalá se pueda esta ley pueda pasar. Lamentablemente lo que pasa es que yo pienso personalmente esto es una cuestión política, porque creo que a todo el mundo aquí les convendría que todos los inmigrantes tuvieran papeles. ¿Por qué? Porque al tener la licencia o estar documentados, el gobierno fácilmente puede identificar, se generan más créditos. Nosotros, la comunidad inmigrante, muchos de ellos
tienen problemas hasta para poder conducir. Tienen que estar prestándose a los documentos de otras personas para poder asegurar los carros, para que se puedan movilizar. Y así muchas cosas se pueden facilitar, va a haber más créditos, el mismo Seguro Social se va a beneficiar porque la gente, acá el tío Sam te saca el 30% de tu payroll, sí o sí. Acá no hay que no, tú puedes... Explica eso para que la gente lo entienda, ¿no? Acá como hay descuento de AFP, de salud, en Estados Unidos el Estado te quita el 30% de tu cheque, porque allá todo es con banco, o de tu pago, y eso va para qué cosa. Bueno, es para el Estado y para el federal, que es el gobierno. Entonces es lo mismo descuentos. Bueno, acá no hay AFPs, pero es el Seguro Social también para cuando te jubilas. Entonces, te sacan primero los impuestos para el Seguro Social, te sacan los impuestos del Estado y del federal. Son 3 impuestos. Y para la gente que trabaja de una forma independiente, igual, son las 1099 que le llaman, como serían allá, como la gente que trabaja como de una forma independiente. Correcto, entonces porque aquí, allá hay una conciencia de que uno paga impuestos por el servicio de la policía, por el servicio de la municipalidad, por el servicio de salud y por la educación. Entonces, lo que tú nos estás diciendo es que si todo el mundo se formaliza, va a subir la contribución. Otra cosa que pasa en Estados Unidos y que acá es inverosímil es que nadie maneja sin seguro. O sea, lo del brevete ya lo tienes por hecho, pero nadie maneja un carro sin un seguro. Entonces, todo se formalizaría. Así es. Lo que pasa es que es cierto, hay los americanos que ya tienen muchos años aquí y que ellos se consideran americanos, y a veces no se dan cuenta que su familia fue inmigrante, ¿no? Ellos tienen ciertos celos a base, probablemente por ignorancia, porque eso es lo que les dicen, porque les quitan trabajos, ese tipo de cosas, pero eso no es verdad. Los inmigrantes venimos aquí, los que no tienen papeles, ¿no? Venimos a hacer trabajos que muchas veces no hemos imaginado hacerlo nunca en nuestros países. Correcto. Porque eso es lo que se ofrece en el mercado. Ok, perfecto, muy amable. Tenemos otra llamada desde Nashville, Tennessee. Aló, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Philip. Un saludo para su invitada también. ¿Qué tal? Lo escucha el parlamentario andino Alberto Adriancén, lo escuchamos. Sí, quería dar mención también que hay mucha gente como yo en mi caso que estamos sin documentos, más de 12 años sin papeles, que es un poco, si tienes suerte, pues te va bien, pero si no, pues nada, yo tengo un buen trabajo, pero tengo que estar con documentos falsos. No puedo dar mi nombre, pago impuestos como todos, pero eso no me da ningún derecho a que me den licencia de conducir. Manejo sin licencia hace más de 7 años, trabajo irregularmente. A Dios gracias, hace 2 años ya conseguí un trabajo estable, pero igual tengo el riesgo todos los días de que me pare la policía por no tener papeles. Una preguntita, ¿tú tienes hijos, tienes esposa allá en Estados Unidos? Sí, mi mujer está en la misma situación que yo, tengo 2 niños que van a la escuela. Ahí te pregunto, y discúlpame que te interrumpa, ¿cómo van al colegio tus hijos? ¿Con qué nombre? Porque tú tienes unos papeles ilegales y bambas para manejar y para trabajar, pero al colegio los chiquitos van con tu nombre y con tu apellido. ¿Quién paga el colegio? Asumo que estás en un colegio del Estado y no lo pagas. Exacto, sí, la educación aquí es gratuita y pues ellos están yendo con sus nombres reales. Yo prefiero 1000 veces no trabajar con papeles falsos, prefiero simplemente con un número de Social Security que sí es falso, pero yo utilizo mi nombre para todo. Mi nombre con nombre y apellido, y mis hijos están firmados, nacidos aquí. Uno se vino de 3 meses, el otro nació aquí, y es el único de la familia que tiene documentos. Perdón, ¿y cómo haces cuando haces un número de seguros sociales que es de un muerto o de alguien? Porque el número no puede ser bamba, porque con eso es que ellos pagan impuestos por ti. Bueno, automáticamente el tener el número de social se genera como una especie de casi todas las personas ilegales que trabajan aquí con social falso están expuestos a pagar
contactos con ese número, sea legal o ilegal. Correcto, muy Pero amable. en este caso, sí, sí. Yo No, le una agradezco por la cosa, llamada de Nashville, como le agradezco a la gente que nos llama de Miami o de New York o que nos llama de Connecticut. Yo le ruego al parlamentario andino, Alberto Adriancén, cómo esta gente se puede comunicar con Alberto Adriancén. Hay casos específicos que deben ser dramáticos. ¿Cómo hacen para comunicarse contigo? Hay una página de Facebook, hay una Sí, web, ¿cómo hacen? Yo tengo un correo electrónico que es Alberto Adriancén, Parlamento Andino, ¿no? Alberto Adriancén, Parlamento Andino, ¿no? Parlamento Andino, @ Arroba gmail.com. Gmail, Alberto Adriancén, Parlamento Andino, Gmail.com. @gmail.com. Lo voy a volver sin puntos, ¿no? Alberto Adriancén, Parlamento Andino, @gmail.com. Sí. Y básicamente y mi Facebook, yo tengo un Facebook sobre el Parlamento como parlamentario andino. Correcto, Alberto Adriancén en Facebook. Sí, pueden buscarme, sobre todo en el Facebook, que yo doy información, me pueden enviar ahí los mensajes, es más rápido. Yo lo revisamos en mi despacho todos los días y todos los días sacamos información. Y esto no es sobre tema eso. de poquitos, estamos hablando de 500.000 peruanos, yo lo multiplico eso por 5, porque yo no conozco un peruano que no tenga un familiar en Estados Unidos o en una situación migratoria compleja. Bueno, para que tengan una idea del fenómeno masivo de la migración en el Perú, solamente en 2 o 3 distritos del Perú no se registra migrantes. O sea, todo el resto tiene, como bien dices tú, un familiar cercano, semicercano, bueno, que está fuera, o sea... Y esto es también un tema económico para nosotros, porque 2.700 millones de dólares Así es. anuales de ingreso al Perú por ello, eso da trabajo, da capacidad de consumo. Por eso estoy pidiendo yo que paga se- una universidad, paga un colegio, ¿no? que se apruebe una cosa que yo le he llamado, entre comillas, para que sea más fácil recordar, el canon consular, ¿no? Porque mi tesis es que esa plata que envían los peruanos fuera y que los familiares gastan, paga un IGB. De ese IGB, un porcentaje se tiene que ser devuelto a los consulados de mayor afluencia de peruanos. Sobre todo para implementar el fondo humanitario, que es muy pobre. Para que tengan una idea, le toca a cada peruano en el exterior 10 céntimos al año de ayuda humanitaria. O sea, Y uno va al consulado de Perú en Milán, por dar un Así ejemplo, es. hay unas colas que parecen, Ahora, pero pira al estadio, pira a ver a Messi. También quiero decir que están comprando, yo estaba ya en el consulado chileno, que es bastante bueno, son sillas, con ticket, con Claro. televisión. Acaban de comprar un terreno, unos pisos en Buenos Aires, acaban de comprar consulados en Madrid y en Milán, y creo que se camina, por lo menos en los consulados de menor afluencia, a una mejor atención. O sea, eso también hay que decirlo en honor a la verdad. Pero creo que hay que aprobar esta ley porque no podemos tener 10 céntimos al año para cada peruano de ayuda humanitaria, ¿no es cierto?, en el exterior. Alberto Adriancén está en Facebook, Alberto Adriancén, parlamentoandino, @gmail.com, y usted que nos está escuchando en cualquiera de los estados de la Unión Americana, de costa a costa, hay muchísimos peruanos que gracias a Dios escuchan Radio Capital, se van a poder poner en contacto con él y le agradecemos como siempre por venir acá, por dar la cara en la buena, en la mala y en la regular. Muy amable, Alberto Adriancén con nosotros.